la última clase habíamos visto electrostática en el vacío, hemos visto la ley de Coulomb, la fuerza entre dos cargas puntuales, hemos definido lo que es campo eléctrico, principio de superposición, hemos hablado de las distribuciones de cargas continuas y para qué sirven las cargas continuas, ¿no? ¿Para qué sirven? Cómo se modelan, por ejemplo, los conductores, las líneas de transmisión, ¿no? Y hemos visto simulación con MATLAB, cómo los programas pueden utilizar MATLAB, ¿no? Eh, bien, hemos visto la fórmula también, qué fórmula utilizaríamos para calcular el campo eléctrico. Bien, lamentablemente la primera clase hemos tenido problemas con el Moodle y la clase no se ha hecho tan bien que digamos, ¿no? El día jueves he hecho la misma clase y se tiene la grabación, ¿no? La grabación del día jueves puedo pasarle al delegado, les he manifestado que ustedes tengan delegado, ¿no? Mira, por si acaso si tú no sabes, eh, al igual que existen varios programas, por ejemplo, para circuitos eléctricos, Simulink, también existen programas profesionales para calcular el campo eléctrico, ¿no? Y en esta clase vamos a ver cuál es la utilidad del campo eléctrico, ¿no? ¿Por qué es importante calcular computacionalmente, ¿no? ¿En qué casos nosotros vamos a utilizar los programas, ¿no? De hecho, vamos a aprender en esta clase. Vamos con la ley de Gauss. La ley de Gauss. Se puede demostrar la ley de Gauss. La demostración no es tan difícil, ¿no? Lo encuentras en todos los libros, realmente lo encuentras en todos los libros. Y se cumple la siguiente relación, ¿no? La integral de superficie del campo eléctrico es igual a la carga encerrada dentro de la superficie entre la permitida y el espacio libre, ¿no? Sí, esa es la ley de Gauss, ¿no? Esa es la ley de Gauss. Y la ley de Gauss, la demostración está en todos los libros, ¿no? Me parece que yo también podría explicarles cómo es la demostración, pero los libros te lo explican muy bien, la ley de Gauss. Entonces, primera observación, la ley de Gauss, con la ley de Gauss es fácil resolver todos los problemas de electrostática. La respuesta es no. Hay problemas de electrostática donde es imposible, es casi imposible calcular el campo eléctrico utilizando la ley de Gauss. ¿Ya? Y algunos problemas se pueden calcular con la ley de Gauss, sí, se pueden calcular muchos problemas, te ahorra tiempo computacional, te ahorra integrales, ¿no? Mejor dicho, se puede resolver solamente algunos problemas con la ley de Gauss, algunos problemas. Sí. ¿Cómo sería fácil resolver mediante la ley de Gauss los problemas? ¿Ya? ¿Cómo sería fácil? Aquí tenemos una figura, tenemos una carga eléctrica, ¿no? Y tenemos una figura, una superficie. Esta superficie no es un material, ¿no? Es una superficie imaginaria. Es una superficie que tú te has imaginado que existe esta superficie. Este campo eléctrico es el campo eléctrico producido por las cargas eléctricas, ¿ya? Y el N es un vector unitario, que sale de la superficie en forma perpendicular, ¿ya? Entonces, ¿cuándo puedes aplicar la ley de Gauss? ¿En qué circunstancia puedes aplicar la ley de Gauss? Mira, en primer lugar, tú tienes que darte cuenta que en esta superficie el campo eléctrico es perpendicular
a la superficie. Mejor dicho, es paralelo a este vector unitario n. Darse cuenta de eso no es tan fácil realmente. No es tan fácil, ¿no? Solamente algunos tipos de distribuciones pueden cumplir ese requisito, ¿ya? O, en todo caso, el campo eléctrico sea perpendicular al n, o en otras palabras, tangencial a la superficie, ¿no? O bien perpendicular o bien tangencial. ¿Ya? ¿Qué más? Tú tienes que darte cuenta de que en esta superficie, el módulo del campo eléctrico siempre es constante. Y darse cuenta de eso realmente es difícil. Y no todos los problemas, no todos los problemas, tú puedes darte cuenta o descubrir cuál es esa superficie. Puede ser que esa superficie que tú tengas que imaginarte, puede ser que sea una superficie muy complicada. Aparte de superficies esféricas, puedes tener superficies elípticas, diversos tipos de superficie. ¿Y cómo te das cuenta que la superficie tiene que ser de esa manera? Entonces, por esa razón es muy difícil. Entonces, hemos quedado en que el campo eléctrico bien es paralelo, o bien es perpendicular, o bien es paralelo a la superficie. En el caso de que el campo eléctrico sea paralelo a la superficie, simplemente no hay integral. En el caso que el campo eléctrico sea perpendicular a la superficie, quiere decir que el campo eléctrico es paralelo al vector unitario n. Entonces aquí ya no tienes un ángulo, como en este caso. Ya, simplemente es E nada más. Y como hemos dicho que el campo eléctrico debe ser constante en esta superficie en módulo, si este campo es constante en módulo, sale para afuera. Entonces ya lo único que tienes que calcular es la carga encerrada. De esa manera se resuelven los problemas muy rápidamente, ¿no? Bien, vamos viendo algo que nos va a servir en el futuro, ¿no? Sobre todo para ver la ecuación de Laplace. Esta es la ley de Gauss en su forma integral. Vamos a escribir aquí, ¿no? Esta es la ley de Gauss en su forma integral, porque ahí vemos una integral nosotros, una integral. Podemos ver la ley de Gauss puntual o en su forma diferencial, y es bien fácil esto. Aplicando el teorema del teorema de la divergencia al lado izquierdo de la ecuación, aquí aplicamos el teorema de la divergencia. La integral de superficie cerrada de un campo vectorial es igual a la integral del volumen de la divergencia del campo eléctrico. Por ejemplo, esto tú tendrías que haber visto en análisis vectorial, ¿no? Pero tú ya has visto en matemáticas. Y si no lo has visto, bueno, ahora estamos viéndolo, ¿no? Simplemente puedes revisar un libro. Si tienes curiosidad cómo se demuestra el teorema de la, cómo se demuestra el teorema de la divergencia, entonces puedes revisar cualquier libro. Y si no tienes tiempo, no hay problema tampoco. Entonces, la integral de superficie del campo eléctrico es igual a la integral de volumen de la divergencia. Entonces, esto reemplazamos aquí, ¿no? Entonces, tenemos integral del volumen y los integrandos deben ser los mismos. Significa que divergencia del campo eléctrico debe ser la densidad de carga entre epsilon cero. Entonces, esto es la ley de Gauss en su forma diferencial o puntual, ¿no? Ley de Gauss en su forma diferencial. Entonces, es la ley de Gauss en su forma diferencial. ¿Ya? Listo. Muy bien. A ver, avancemos un poquito más. Aquí se trata de aprender y de hecho vamos a hacer problemas, sobre todo con la ley de Gauss. Bien, ¿qué más tenemos?
Aquí, por ejemplo, tenemos otras simulaciones de la distribución del potencial y campo eléctrico debido a una distribución de carga, ¿no? Con MATLAB, ¿no? Con MATLAB. Eh, por ejemplo, acá quisiera manifestar algo. Cuando tu carga es eh, en forma esférica, por ejemplo, o cilíndrica, el campo eléctrico es uniforme. El campo eléctrico para un mismo radio es constante y perpendicular a la superficie. Aquí, por ejemplo, puedes aplicar la ley de Gauss. Supongamos que tu carga es de una forma irregular, no es esférico ni cilíndrico, sino tu carga está contenido en un paralelepípedo. Entonces, el campo eléctrico no es uniforme, ¿no? El campo eléctrico no necesariamente es perpendicular a la superficie. Aquí sí hay problemas para calcular la ley de Gauss. Digamos que sería imposible calcular la ley de Gauss, ¿no? Sí. Vamos con los problemas. Vamos con los problemitas. Vamos a hacer un problemita. Un problema que nosotros ya hemos visto. Aquí, por ejemplo, tenemos el seminario. Eh, este será. Vamos a ver. Este ya lo hemos visto. No sé si será este. Bueno, sí es este. Pero qué raro, lo he cambiado de nombre y aparece con el mismo nombre. Vamos viendo acá. Ya. Bien, vamos a resolver mediante la ley de Gauss lo siguiente, ¿no? En todo el plano XY existe una carga eléctrica con densidad constante sigma sub cero. Mediante la ley de Gauss determina el campo eléctrico en todo el espacio. Mira, en todo el plano XY existe una carga eléctrica con densidad constante sigma sub cero. Mediante la ley de Gauss determine el campo eléctrico en todo el espacio. Ya. Problema número 1. Entonces vamos a resolver este problema. Este problema ya hemos resuelto de una determinada manera y ahora vamos a resolver utilizando la ley de Gauss. Casualmente esto es lo que he mejorado, ¿no? Porque esto estaba borroso, no se veía bien, ¿no? Entonces ahora he tenido cuidado de tomar las fotos. Entonces esa es la solución del primer ejemplo. Muy bien. Como yo ya les he manifestado a ustedes, se debe descubrir la región cerrada, y no es simple eso, la región cerrada, superficie, donde el campo eléctrico debe ser perpendicular o paralelo a la superficie. Además, el módulo debe ser constante. Por ejemplo, la carga está en este plano que observamos aquí, en este plano está la carga. Entonces, tu superficie dibujado con lápiz es una superficie imaginaria. Es una superficie que tú te has imaginado. Entonces, debe ser un paralelepípedo regular, ¿no? Una caja. Entonces, eh, esta caja, desde el plano donde está la carga, hasta la tapa superior debe tener una altura h. Y desde el plano hasta la tapa inferior, la altura también debe ser h. ¿Por qué haces así h? Porque la intuición te dice que para una misma altura el campo, el módulo es el mismo. ¿De acuerdo? Entonces acá, por ejemplo, esta es tu superficie de Gauss. Vamos a escribir aquí, ¿no? A ver. Esto que vemos aquí es la superficie de Gauss.
Ojo, es imaginaria, o sea, no existe. Es una superficie que tú te has imaginado. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, nosotros nos damos cuenta, eso nos dice la intuición, de que el campo eléctrico es perpendicular a la tapa superior, perpendicular. Y es perpendicular también a la tapa inferior, ¿ya? El N, este es el N que te representa el vector unitario de la superficie. En la tapa superior el N es para arriba, o sea, es paralelo al campo eléctrico. En la tapa inferior el N es saliendo, que significa para abajo, y es perpendicular a la tapa inferior y es paralelo al campo eléctrico. En una de las tapas laterales, nosotros sabemos que el campo eléctrico en este punto es para arriba y el N es perpendicular. Entonces aquí el producto escalar es cero en esta etapa. Lo mismo ocurre en esta etapa, solo que ya no dibujé porque, mira, si a ti te meten muchas letras en una figura, resulta cansativo. O sea, no, la vista parece que tiene una cierta distracción. Pero entonces, supongamos esta etapa que está aquí. ¿Ya? ¿Cómo sería en esta etapa? En esta etapa, el campo eléctrico, a ver, en esta etapa, el campo eléctrico, en esta etapa, vamos a hacer el color azul, en esta etapa que está acá, el campo eléctrico es para arriba, ¿ya? Y el vector unitario es perpendicular, así. Este sería el N. Acá hay 90 grados. Entonces, en esta etapa también el campo eléctrico y el N forman 90 grados. Mira, como tú te puedes dar cuenta, es un arte que tú dibujes la superficie de Gauss. O sea, tú tienes que ser muy habilidoso, tienes que darte cuenta y tú mismo hacer tu dibujito. Es como, por ejemplo, este dibujo. ¿Por qué yo me demoro, o por qué no tengo bien preparadito todo? Porque hacer este dibujito demora un poco, ¿no? Tienes que saber un poquito de proyecciones y lo demás. Jóvenes, no sé si ustedes tienen alguna pregunta, por favor. No, profe. Ya, todo está claro. Profesor, yo tengo una duda. A ver si... En este caso estamos usando tipo un cubo, pero también podríamos usar un cilindro, o no, no sería por, posible. no, por supuesto, también puedes utilizar un cilindro. Por supuesto. Sí, puedes utilizar un cilindro. El Muchas cilindro gracias, sería profesor. así, ¿no? No, te agradezco a ti la pregunta. En verdad lo felicito, ¿no? Porque eso demuestra, pues, que tienes ganas de aprender, usted tiene curiosidad y yo no los voy a defraudar. Yo también tengo que dar lo mejor de mí, ¿no? Entonces, seguramente tú te estás imaginando, si me permites, voy a dibujar el cilindro. A ver, el cilindro sería así. Ahí está. De esta forma. Aquí también tendrías que dibujar un cilindro en la parte inferior. Ya más o menos. Bueno, ya. Y de ahí trazas tu cilindro, sería así. Ahí está. Entonces, el campo eléctrico es perpendicular a las tapas del cilindro y el campo eléctrico es tangente a la superficie lateral del cilindro. ¿No es cierto? Y el N es perpendicular a la superficie lateral y forma 90 grados con el campo eléctrico. En cambio, en las tapas, el campo eléctrico es paralelo al vector unitario.
Muy bien, jóvenes, entonces, espero me hayan entendido. A ver, al azar voy a hablar, Eric Roger Poma. ¿Qué cosa? No sé si me estás entendiendo hasta ahora, las clases que estamos haciendo. Sí, la entendí, profesor. Muy bien. Entonces, mira, lección. Eh, la ley de Gauss es un arte, o sea, tú tienes que darte cuenta. Ya, vamos ahora con los cálculos, Aplicando la ley de Gauss. La ley de Gauss vas a aplicar la integral de superficie cerrada del campo. Fíjate que acá aparece punto n. Es 1 entre epsilon sub 0, la integral del volumen de la densidad de carga, o 1 entre epsilon, pero profe, no hay carga volumétrica, hay superficial, entonces sería 1 entre epsilon sub 0, la integral de superficie del sigma diferencial de ese. Solo cuenta la tapa superior e inferior. Sí, solamente cuenta la tapa superior e inferior. Porque este producto E.N se cancela en las tapas laterales. Más fácil, como lo mencionó un alumno, es dibujar un cilindro. Más facilísimo es. Pero en los libros he visto que dibujan un paralelepípedo, pero un cilindro puede serlo. Entonces aquí observa que en las tapas laterales el E y el N forman 90 grados, por lo tanto eso no se cancela. Mira en la tapa superior el E y el N forman 0 grados, son paralelos, al igual que en la tapa inferior. Ahora, un error que pueden cometer los alumnos es decir lo siguiente: bueno, el campo arriba es positivo, el campo para abajo es negativo y se cancelan. También sale 0 porque la dirección de los campos es contrario. Eso es un error, como vamos a ver ahora por los cálculos. Más bien se suma por lo siguiente, mira. Nosotros hemos manifestado que solo cuentan las tapas superior e inferior. Entonces, este es en la tapa superior, E.N delta ds. Este es en la tapa inferior, E.N delta ds. Si alguien dice, este es positivo y este es negativo, esto se cancela, está cometiendo un error. Por lo siguiente, mira. En la tapa superior, el campo eléctrico es para arriba, por lo tanto, tú vas a poner E vector unitario Z. Y el N también es para arriba, también es positivo. ¿Por qué te explico esto con bastante paciencia? Para que no cometas errores, para que sepas aplicar la ley de Gauss. En la tapa inferior, el E es negativo, mira, el E es para abajo. Entonces el E, aquí tenemos el L y con su signo, significa que este en módulo es positivo. Positivo, vector unitario positivo para arriba. Positivo, vector unitario para abajo, este campo es negativo. Y el N también es negativo. Entonces aquí pones menos Z. Entonces aquí observa, menos con menos, más. Menos con menos, más. ¿Qué se ha hecho, profe? Aquí había una integral. Lo que pasa es que como el campo eléctrico es constante, sale para afuera. Y el N también es constante, sale para afuera. Te queda la integral de superficie, es delta ds. Acá está delta ds. Entonces tienes aquí E delta ds más E delta ds, 1 entre epsilon sub 0, sigma por delta ds también, porque es la carga encerrada. La carga encerrada sería la densidad de carga por el área, ¿no? Entonces acá tenemos de esta manera. Aquí tenemos 2 veces. El delta ds se cancela, el campo eléctrico vale sigma entre 2 veces epsilon sub 0. Esto es escalar. Ahora le aplicas el vector. Como tú sabes, el campo eléctrico en la parte superior es para arriba, en el eje Z positivo, y en la parte inferior es para abajo. Entonces, aquí aplicas razonamiento. El campo eléctrico vale sigma 2 veces epsilon sub 0, vector unitario Z, para Z mayor que 0. Y menos sigma 2 veces epsilon sub 0, vector unitario Z, para Z menor que 0. ¿Ya? Esa sería la respuesta al problema. Vamos a pasar a hacer el problema número 2, ¿no? De acá a poco. Jóvenes, no sé si me entendieron. Sí, profesor. ¿Qué Sí, profe. dices, Jesús? Jesús Guamaní. Más o menos, profe. ¿Puedo volver a explicarlo, por ¿Por favor? qué más o menos? ¿Cuál es tu duda? No, el fundamento no entendí muy bien.
Ya, La ya. la parte operativa sí, pero el fundamento. No, el fundamento lo encuentras en los libros. En los libros se encuentra la demostración de la ley de Gauss. Toditos se No, es que, lucen haciéndola. no, es que no entendí la diferencia entre hacer un cubo o un cilindro. No, puedes utilizar lo que tú quieras. Puedes utilizar un cubo o un cilindro. No, no hay problema. Sí, bueno, mira, el proceso de aprendizaje es así, ¿no? Nadie se entiende al 100%, ¿no? Siempre se entiende un porcentaje, ¿no? Pero ahí estamos avanzando, ¿ya? Vamos a hacer más problemas y con los más problemas que nosotros resolvamos va a quedar claro. Muy bien. Vamos aquí con un poco más de explicación, ¿ya? A ver, vamos aquí con qué es lo que está pasando. Eh, ya, por ejemplo, vamos aquí con un borrador, ¿no? Con una pizarra, más claro. Miren, jóvenes, en ingeniería nosotros trabajamos con aproximaciones, ¿ya? Si un profesor te dice que tiene que ser todo exacto, no sé, o no tiene experiencia o te está engañando, porque en ingeniería todo es aproximación, todo, casi todo es aproximación. Entonces, mira, yo te digo lo siguiente, en ingeniería no existe plano infinito, un plano cargado infinito no existe, que sea, lo que pasa es que es muy grande, ¿no? Eso sí, muy grande, de tal manera que tú lo consideras como infinito. Por eso es que haces las integrales desde menos infinito hasta infinito. Ya es la aproximación que tú haces. Sigma. Y esa aproximación da buen resultado, ¿no? Da buen resultado. Ya, la pregunta, ¿y por qué se aproxima, profe? Se aproxima, antes se aproximaba y ahora se aproxima porque si tú tienes un plano limitado, calcular el campo eléctrico es muy difícil, es sumamente complicado, sumamente complicado. ¿Ya? Además, ¿cuándo se considera plano infinito? Se considera plano infinito, supongamos que tú tienes dos planos infinitos, que es una línea de transmisión. Esta línea de transmisión lo vas a ver en el siguiente curso, electromagnetismo 2, los que llevan. Entonces, tú tienes otro plano, tienes otro plano con carga negativa, ¿no? De esta forma, ya, menos sigma. Esta es una línea de transmisión de placas paralelas conductoras, se dice. Esta distancia tiene que ser mucho menor que la longitud de esta línea. Por ejemplo, suponte que esto es un cuadrado, L, L. Entonces, D tiene que ser mucho menor que L. Si esta separación D es mucho menor que L, entonces puedes aproximar de que esta dimensión L es infinito. ¿Me dejo entender? Esa es la aproximación que tú haces. Si no, sería muy difícil de calcular. Entonces aquí viene ¿para qué nos sirven las herramientas computacionales? Te pongo un ejemplo. Supongamos que tú terminas tu carrera y te vas a trabajar en una empresa y te dicen, oye, necesito calcular la capacitancia de una línea de transmisión de placas paralelas conductoras, pero hay un problema, que D no es mucho menor que L. O sea, no puedes aplicar la aproximación que te han enseñado en la universidad. Eso no sirve, te van a decir. Pero yo quiero calcular la capacitancia. Quiero calcular. Así que tú eres ingeniero, tú eres egresado de la uni, me han dicho que los de la uni saben todo. Así es como antes la sociedad te miraba, ¿no? Hoy la uni, oh, sabe todo. Evidentemente no hay un sabelotodo, ¿no? No existe el sabelotodo, esa es la ignorancia de las personas.
¿qué haces tú? Tú no le vas a decir al empresario, bueno, dame tiempo 2 meses, ¿no? No, te dice, lo quiero para mañana, mañana tenemos que fabricar. ¿Qué haces? Entonces, en estas situaciones jóvenes se utilizan los métodos computacionales, las herramientas computacionales, ¿ya? Entonces vamos a mostrarte algo así. Jóvenes, no sé si me están entendiendo lo que yo estoy hablando. Sí, profe. Sí, de acuerdo, no sé si me están entendiendo lo que yo les estoy hablando. Estoy explicando de que a ti te van a pedir calcular la capacitancia, por ejemplo. Y tú no puedes aplicar las formulitas que te han enseñado los profesores porque en este caso el plano tendría que ser infinito. Entonces, ¿qué se hace? Se utiliza herramientas computacionales. Por ejemplo, mira, aquí está, mira. Aquí, un ejemplo, cómo tú utilizarías, ¿no? Tú acá tienes, en la parte superior, es una plaquita con carga positiva. Y en la parte inferior es otra plaquita con carga negativa. Entonces, fíjate que como MATLAB te calcula el campo eléctrico, la distribución del potencial y el campo eléctrico, ¿no? Te calcula. Y claro, el MATLAB es un poco difícil porque tú lo que tendrías que hacer es, aunque no tan difícil, ¿eh? No tan difícil. Tú sabes el valor de la carga, averiguarías cuánto es la potencia, el potencial, perdón, aquí y aquí. Aquí te da una idea cuánto es el potencial. Y la carga entre la diferencia potencial, esa sería la capacitancia. Ahora, profe, y analíticamente, ¿cómo sería? Analíticamente me he olvidado de mencionarte, vas a disculpar por lo que ya te he dicho, lo que pasó la clase pasada. ¿Cómo tenemos analíticamente? Vamos aquí. Yo estaba confiando en que tú hayas leído esto, ¿no? Esto que ya está disponible. Aquí, por ejemplo, está el campo eléctrico de una placa infinita cargada con densidad psi. ¿Cómo se calcula sin aplicar la ley de Gauss? Y esto lo hemos explicado. Fíjate las integrales que tienes que hacer y llegas a la respuesta. También hemos visto cómo lo resuelves. Bueno, una vecinita, una niñita entraba a mi casa, disculpe la bulla, por favor. Entonces, acá tenemos la placa infinita lo consideras como cargas lineales. Esto es un poco más fácil. Pero casualmente, aquí tú tienes una línea de transmisión. Una línea de transmisión está constituido por un conductor, en este caso se considera placa infinita que tiene una carga, sigma, positivo. Y tienes otra placa con carga negativa. Entonces, la placa que tiene carga positiva, su campo eléctrico es alejándose. Alejándose para arriba, alejándose para abajo. Y la placa que tiene carga negativa, puesto que su carga es negativa, ya el campo no va a ser alejándose, sino acercándose. Si esta placa con carga positiva pones encima de la carga con carga negativa, tienes la línea de transmisión de placas paralelas conductoras. Entonces el campo eléctrico afuera de las placas va a ser cero. ¿Por qué afuera de ambas placas va a ser cero? Porque mientras el campo eléctrico está para arriba, debido a la primera placa, debido a la segunda placa, el campo está para abajo, entonces se cancela aquí. Lo mismo pasa en la parte inferior de ambas placas.
esta placa positiva produce un campo para abajo, esta negativa para arriba, se cancela. Pero entre las dos placas se suma, porque entre las dos placas, la primera placa produce un campo para abajo, la segunda placa también para abajo, se suma, y este sería el campo eléctrico. Este sería el campo eléctrico. Entonces esto, como yo te mencionaba, esta es una línea de transmisión de placas paralelas conductoras. Hoy en esta clase vamos a ver qué cosa es un conductor, ¿no? Entonces, en este caso, es fácil de calcular el campo eléctrico y posteriormente la capacitancia. Fácil, salen minutos. Pero este es un caso ideal, ¿no? Un caso cuando esta separación es mucho menor que la longitud de una línea, ¿no? Ahí sí puedes aproximar de esa manera. Bien, pero si el problema ya es más real, tienes que utilizar herramientas computacionales, ¿no? Tienes que utilizar programas profesionales. Vamos haciendo un problema más. El problema número 2, el siguiente problema que utiliza la ley de Gauss. ¿Ya? Una carga eléctrica volumétrica. Una carga eléctrica volumétrica se define como el ρ es igual a ρ sub 0 para x mayor que menos a y x menor que a. Y 0 en otro lugar. O sea, la carga solamente existe para x mayor que menos a. En este caso, bueno, acá hay un pequeño error, mayor o igual sería, ¿no? Mayor o igual que menos a y menor o igual que a. Una carga con densidad ρ. Determina el campo eléctrico en todo el espacio. Este problema se puede resolver por 3 métodos. ¿Ya? Por 3 métodos. Entonces vamos a ver aquí. Quizás sea el último problema que hacemos con la ley de Gauss, porque hay que avanzar un poco con la teoría. Entonces vamos a resolver el problema número 2. Ya. Esto sí quise escribir de nuevo, pero no lo veo tan borroso, ¿no? Yo he mejorado lo que están sumamente borrosos. Bien. Este sí está un poco borroso, pero se ve algo, ¿no? O al menos se puede explicar algo. Lo que pasa es que el año pasado, cuando yo he tomado estas fotos, no la estaba pasando bien, ¿no? No la estaba pasando bien por esto de la pandemia. Perdón. Entonces, jóvenes, no la estaba pasando tan bien y no trabajaba tan bien, digamos, ¿no? Tenemos aquí lo siguiente, mira. Campo eléctrico producido por una carga eléctrica definida con la densidad de carga volumétrica dada por ρ sub 0 para x mayor o igual que menos a y menor o igual que a. 0 en otro lugar. Quiere decir que este es tu sistema de coordenadas, tu eje X. Este puede ser tu eje Y, tu eje Z puede ser saliendo. Eso no interesa. Y tú tienes carga eléctrica acá. Carga eléctrica. Mejor dicho, esto es como una pared infinita, ¿no? Tiene un ancho. A ver, es así como esto, por ejemplo. A ver, dibujemos aquí. Es así. ¿Ya? ¿Qué más? Va así. Así. Entonces acá tenemos nuestro sistema de coordenadas.
Puede ser este el eje Y. Este sí es X. Este sí. Y este es Z. Ahí está. Este es A y este es menos A. La carga existe aquí. La carga existe aquí. En todo este bloque. Rho sub 0. Jóvenes, no sé si me han entendido cómo es el problema, cómo tienes que interpretarlo. Sí, profesor. Gerson Cosme. Presente, profesor. No sé si entendiste cómo hay que interpretar ese problema. Le entendí más o menos, no tan bien. Bueno, no sé, ¿y la figura te ayuda? ¿La figura que he dibujado? Sí, me ubico en algo. Ya. Ya, entonces, ¿qué pasa, jóvenes? ¿Por qué es importante dibujar esto también? Porque los jóvenes que viene una práctica, un examen, entonces ellos ya dibujan una región cilíndrica. No sé por qué. No, estamos trabajando en rectangulares. La carga, a ver, vamos a ver el enunciado del problema. Tienes que interpretar este ρ es igual a ρ sub 0 para x mayor o igual que menos a y menor que a. O sea, acá está x mayor que menos a y menor que a. Aquí nomás, aquí existe la carga volumétrica. Como es un volumen, quiere decir que está en todo el eje Y vale desde menos infinito a infinito, ¿no? El eje Y, y el eje Z también vale desde menos infinito hasta infinito. Por eso es importante que tú me preguntes si has entendido o no has entendido. Ahora, profesor, ¿y este problema, en qué libros está? Esto está en internet, está en los libros americanos, en los libros de Estados Unidos, de Alemania, Argentina, ¿no? Está en los libros americanos este tipo de problemas. ¿Ya? Entonces, y hay que hacer problemas. Observa, date cuenta que tú puedes aplicar la ley de Gauss cuando tu distribución de carga está en una esfera, cuando está en una placa infinita o en un cilindro, pero ustedes observen que los equipos eléctricos que nosotros conocemos no son infinitos y no es una esfera perfecta, no es un cilindro perfecto. Por eso es que el curso no se aplica, por eso es que el curso no se puede aplicar en sistemas reales y por eso es que el curso parece abstracto, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, vamos aquí con la solución. La solución 1 sería, por ejemplo, aplicando la fórmula del campo eléctrico. ¿Qué haces tú? Mira una idea, cómo resolvemos. Sí, una idea, ¿cómo resolvemos? Aplicamos la fórmula del campo eléctrico, 1, 4 pi epsilon sub 0, la integral sobre el volumen, sobre este volumen. Aquí pones la densidad de carga ρ, R al cubo, diferencial del volumen. Como ρ es constante, sale para afuera. Tenemos 4 pi epsilon sub 0. Este vector R es un vector que va desde un punto donde está la carga hasta un punto donde vas a calcular el campo eléctrico, ¿no? Por ejemplo, a ver, imagínate que tu carga está aquí. A ver, imagínate que tu carga está aquí, ¿no?
Aquí, por ejemplo, puede estar, ¿no? Aquí, a ver, cualquier sitio. Puede ser aquí. Aquí está tu diferencial del volumen. Ahí está. Este es tu punto. Y acá hay tu diferencial del volumen. Esto tiene coordenadas X', Y', Z'. Podemos dibujar las coordenadas, ¿no? X', Y', Z'. ¿No? Y aquí, otro punto, por ejemplo, imagínate aquí, cuyas coordenadas son X, Y y Z. Entonces, desde aquí trazas un vector R mayúsculo. Y aquí vas a calcular el campo. Entonces, aquí el R ya se sabe cómo se determina. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos aquí el R va a ser X menos X' en la dirección X, vector unitario X, Y menos Y' en la dirección Y, más Z menos Z' en la dirección Z. ¿Qué más viene? Diferencial del volumen, diferencial de X', diferencial de Y', diferencial de Z'. Y aquí R elevado al cubo. X menos X' al cuadrado más Y menos Y' al cuadrado más Z menos Z' elevado al cuadrado. Observa, acá justo está el ejemplo por qué nosotros utilizamos los primas y los no primas. Los no primas son el punto donde vas a calcular el campo. Y los primas son los puntos donde están las cargas. Entonces, aquí haces las integrales con respecto a X', Y', Z'. Porque acá está diferencial de X', diferencial de Y', diferencial de Z'. Observa que has reducido un problema a las matemáticas, a las integrales. Ya. Entonces, Z' ¿de dónde a dónde varía? De menos infinito a infinito. Y' ¿de dónde a dónde varía? De menos infinito a infinito. Y X' ¿de dónde a dónde varía? Desde menos A hasta A. Entonces acá tienes una integral bien complicada realmente, que te vas a demorar 2 horas o 3 horas, o quizás más, y para llegar a una respuesta que puede llegar de una forma fácil. ¿Ya? Entonces vamos a ver una solución 2. Evidentemente esta solución no se recomienda, ¿no? Yo, así me sobre el tiempo, yo no resolvería este problema. Así me sobre el tiempo, porque prefiero emplear mi tiempo en otras cosas más útiles. No tiene sentido demorarte unas 3 horas, 4 horas. A no ser que el curso sea de matemáticas, ¿no? Ya, bueno, matemáticas, tienes que emplear porque es matemática, ¿no? Vamos a ver la solución número 2, el principio de superposición. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste? Miren, jóvenes, presten atención, presten bastante atención. Consiste en lo siguiente. Se puede considerar todo este bloque como un conjunto de placas, cargas superficiales. La placa hemos visto en el problema anterior con la ley de Gauss. Aquí, por ejemplo, imagínate que tienes un sigma, ¿no? Esto es una placa prácticamente. Evidentemente que aquí va a haber un diferencial de X', un espesor muy pequeñito. El espesor va a ser muy pequeño, ¿no? Y si acá tú tienes un X', evidentemente esto va a ser tu coordenada X'. Por ejemplo, aquí no he dibujado, podemos trazar una recta, ¿ya? Y este va a ser el X'. Y vas a calcular el campo eléctrico aquí, un punto, vas a llamarle X, porque es el punto donde vas a calcular el campo eléctrico. Como yo te decía, tú no confundas coordenada donde se encuentra la carga con coordenada donde vas a calcular el campo eléctrico. Entonces, esta placa tú le llamas sigma,
y el campo eléctrico en este punto, debido a esta placa, va a ser sigma entre 2 veces epsilon sub 0. Por eso le llamas diferencial de Ex. ¿De dónde sacamos este resultado? Este resultado sacamos del problema anterior. Perdón, disculpen, me equivoqué. El resultado anterior, este es el resultado. Observa, debido a una placa. Debido a la placa, debido a esta placa sigma que está aquí. Entonces, esta placa, para nuestro problema, esta placa está aquí. Entonces su campo va a ser en este punto alejándose. Está medio que parece que se va a ir internet. No sé si me escuchan, jóvenes, porque aquí me parece que tengo un mensaje de posiblemente se vaya internet de acá a poco. Se escucha bien, Sí, profesor. profe, se escucha. Allá. Entonces, este resultado tú tienes que tomar. Diferencial de X vale sigma entre 2 veces epsilon sub 0. ¿No? Entonces, pero este campo es debido a esta placa nada más. Pero tú acá no tienes una placa, sino tienes muchas placas tú. Tienes que sumar el campo debido a todas las placas. Principio de superposición. Por eso acá se llama principio de superposición. ¿No? Entonces, aplicando el principio de superposición, ya, te digo lo siguiente. Vas a calcular el campo eléctrico en este punto. Vas a calcular tú el campo eléctrico en este punto. En este punto. Entonces, todas las placas que están a la izquierda de este punto te van a producir un campo en esta dirección, para la derecha. Entonces, por eso es que acá se dice que el campo eléctrico, aquí se está aplicando la suma, ¿no?, de todas las placas. El campo eléctrico va a ser desde menos A hasta X, hasta aquí. Sigma 2 veces epsilon sub 0. Sigma 2 veces epsilon. Acá está sumando ya. Las placas que se encuentran a la derecha van a producir un campo eléctrico para la izquierda, negativa. Entonces, por eso es que todas las placas que se encuentran a la derecha vas a calcular el campo para la izquierda. Por eso acá viene menos, desde X hasta A, ¿no? Porque lo que te resta es desde X hasta A, sigma entre 2 veces epsilon sub 0. Mira, así podrías resolver el problema. Observa que tú cuando resuelves un problema, tú tienes que aportar tu contribución. ¿Cuál es tu razonamiento, tu lógica? Dices, mira, lo voy a considerar como placas, y yo sé que las placas que están a la izquierda producen un campo a la derecha, y las placas que están a la derecha del punto producen un campo a la izquierda. Eso tienes que tener en consideración. Como ya te enseñé cómo utilizas tus equivalencias tú, el sigma vale rho diferencial de X'. Rho sub 0 diferencial de X'. Entonces reemplazas aquí el sigma, rho sub 0, sale para afuera y tienes la integral desde menos A hasta X diferencial de X'. Y aquí menos diferencial de X', como acá me olvidé sacar esto, bueno, lo puse después, sería así. Entonces acá es integral, este integral es fácil de calcular, es X', aplicas los límites, esto es X', aplicas los límites, sale esto. Ya. Entonces este es válido para X mayor que menos A y menor o igual que A, adentro, cualquier punto adentro. Aquí tienes que seguir razonando, ¿no? ¿Por qué si yo lo he calculado en un punto es válido aquí también? Sí, es válido aquí también, ¿no? Porque el punto es general, no puede ser cualquier punto. Ya. Y para X mayor que A, también puedes calcular aquí. Entonces, simplemente si calculas aquí, vas a calcular solamente esto desde menos A hasta A. Porque si estás aquí, a la derecha, desde menos A hasta A, solamente este integral. Es fácil darse cuenta. Esta sería la respuesta al problema. Entonces, este es el método 2, aplicando el principio de superposición. Jóvenes, no sé si me han entendido. Sí, profe, todo claro. Sí. Sí, profe, claro. Ahora, pero profe, y aquí no veo ley de Gauss. Tú puedes decir, profe, acá no veo ley de Gauss. Recién vamos a aplicar la ley de Gauss. Como la ley de Gauss no estaba tan claro,
esto es lo que he hecho ayer, ¿no? O sea, me he dicho, bueno, vamos a hacer una figura más bonita. Poco por poco, ¿no? O sea, tampoco me voy a amanecer haciendo todo así. Ahorita no tendría condiciones para dictar. Esta es la placa. Esta es una parte de la placa, mira. Vamos a utilizar la ley de Gauss ahora. Le llamamos la solución 0,3. Entonces acá tenemos x igual a A, x menos A. Aquí es donde está la carga. Tú muy hábilmente tienes que dibujar tu superficie de Gauss. Entonces la superficie de Gauss, en este caso va a ser un paralelepípedo también, un paralelepípedo, y este paralelepípedo va a tener uno de los lados va a ser X. Eso nomás se necesita. Y el área de la cara lateral va a ser delta D de S, delta de S. Entonces, nosotros nos damos cuenta de que el campo eléctrico es así, aquí a la derecha. Así es el campo eléctrico, ¿no? Tiene esta dirección. A la derecha siempre es, en este punto, al otro lado sería para la izquierda. Entonces, en la tapa superior, el campo eléctrico y el N forman 90 grados. Esto no va a contar. ¿Ya? Y eso va a pasar también en la tapa anterior y en la tapa posterior. No he dibujado para que la figura no canse la vista. Por ejemplo, ¿qué pasa en esta tapa? En esta tapa que le llamamos tapa anterior, no lateral derecha, sino tapa anterior. La tapa posterior está atrás. En esta tapa anterior, el campo eléctrico va a tener esta dirección. Mira, color azul. Campo eléctrico va a ser así, mira, en esta tapa. Y el N va a ser saliendo. En este caso el N coincide con el eje Z. Entonces acá hay 90 grados. Entonces en esta tapa tampoco va a aplicarse la ley de Gauss. En la tapa posterior, E y N forman 90 grados. Cuando aplique la ley de Gauss va a ser 0. En la tapa inferior, también el campo eléctrico y el N forman 90 grados. O sea, ya en la tapa superior, en la tapa anterior, en la tapa posterior. Entonces, solamente en la tapa lateral derecha. Ya. ¿Y qué pasa en la tapa lateral? ¿Qué pasa en la tapa lateral izquierda? Lo que pasa es que la tapa lateral izquierda está en el centro de la distribución. El campo eléctrico es 0. ¿Sabe por qué el campo eléctrico es 0? Porque todo este bloque produce un campo a la izquierda y todo este bloque produce un campo a la derecha. Entonces tú al propósito, por eso yo te dije, aplicar la ley de Gauss es un arte. Tienes que ser habilidoso. Tú tienes que darte cuenta en qué puntos el campo y el N son perpendiculares, en qué puntos son paralelos y en qué... Ocurre que en la superficie lateral izquierda, el campo eléctrico es 0, y ahí no cuenta tampoco la integral, porque el campo eléctrico es 0. Esa sería la forma como aplica la ley de Gauss. Aquí está la ley de Gauss, mira, aplicando la ley de Gauss. Integral de superficie de E.N diferencial de S es 1 entre epsilon sub 0, la integral del volumen de ρ diferencial del volumen, o la carga encerrada por esa superficie cerrada entre epsilon sub 0. Entonces, este es una integral cerrada, una integral de superficie cerrada. Quiere decir que vas a hacer la integral en todas las superficies, en todas. Observa que acá hay E.N. Entonces, en la tapa superior, el E y el N forman 90 grados, ahí no hay integral. No lo tengas en cuenta. En la tapa inferior, el E y el N también forman 90 grados, no tengas en cuenta. En la tapa anterior, el E y el N forman 90 grados, no
el resultado es 0. En la tapa posterior, el E y el N forman 90 grados, no hay integral. En la tapa lateral izquierda, ocurre que ahí el campo eléctrico es 0. O sea, para todo tienes respuesta tú. Así es. Entonces, en la tapa lateral izquierda, el integral es 0, no porque el E y el N, sino porque el campo eléctrico es 0. Entonces, solamente tienes la tapa lateral derecha, mira. Y para suerte, el campo eléctrico es para la derecha y el N también es para la derecha. Entonces, aquí ya no hay ángulo, ya. Aquí simplemente sale E. Y el campo eléctrico es constante. Entonces, aquí está, mira. Solo cuenta la tapa lateral derecha. Y el E es constante, el N es constante, sale para afuera, delta de S. Aquí también vas a escribir el E, es para la derecha, tiene dirección X, el N también tiene dirección X, X punto X es 1, E delta de S, y tienes que calcular la carga encerrada. La carga es ρ sub 0 por el volumen. El volumen es X por delta de S. Rho sub 0 X por delta de S. Delta de S se va y el E te sale ρ sub 0 X entre epsilon sub 0. La misma respuesta que tú tenías anteriormente. La misma respuesta. Ya. Rho sub 0 X entre epsilon 0. Ya. Entonces, razonando, calculas el campo en todos los puntos, ¿no? Por ejemplo, dentro de la distribución ρ sub 0 X entre epsilon sub 0, vector unitario X, para X mayor o igual que A, es constante ρ sub 0 A entre epsilon sub 0, constante. Y para X menor que menos A, en este lado, sale menos ρ sub 0 A entre epsilon sub 0, vector unitario X, negativo. Ya, entonces este es un problema bastante ideal, porque en la vida real no existen, en la vida real no existen, pues, cargas infinitas, ¿no? Profe, una pregunta, ¿y esto también se podría simular con MATLAB? Sí, puedes simular con MATLAB, pues, si alguien es curioso, le gusta la computación, puede meterse con MATLAB y hacer la simulación. Mira, observa que para X entre menos A y A, el campo eléctrico varía linealmente con X. Y para X mayor o igual que A, el campo eléctrico ya es constante. Si tú, por ejemplo, dibujas un eje X, este es tu eje X, ¿ya? Este es el centro, este es A, este es menos A. ¿Cómo va a ser el campo eléctrico aquí? Aquí, bueno, cuando X vale 0, no hay campo eléctrico. Entonces aquí el campo eléctrico es 0. Entonces el campo eléctrico va a ir creciendo, mira, así. Teresa, estoy en clase. Aquí. ¿Ya? Y de aquí ya se vuelve constante. Y para X negativo, viene así. ¿Y cómo va a ser para X negativo? Así. Listo. O sea, este va a ir de 0, va a ir creciendo, aquí ya va a ser constante. Eso, por ejemplo, te pueden decir, haz una gráfica del campo eléctrico versus X, ¿no? Por molestar. Entonces, date cuenta que es lineal y después ya es constante. ¿Cómo sería con MATLAB? Vamos con MATLAB. A ver, ¿dónde estaría esto? Me parece que está aquí. Aquí está. Simulación con MATLAB para calcular el campo eléctrico.
Por ejemplo, ya te he dicho por qué es importante que tú aprendas, sepas cómo simular con MATLAB. ¿Por qué? Porque es importante que tú conozcas. A ver, ¿quién me dice? Para facilitar los Puede cálculos, ser profesor. por la cantidad de... No, porque es importante que tú practiques métodos computacionales para calcular campo eléctrico como ejercicio. Así En conozca la los, solución. ¿Cuál sería la utilidad? Yo te en lo los dije casos hace media hora. en los casos donde no se puede aplicar la fórmula, por así decirlo. Claro, muy bien. O sea, tú te estás ejercitando con problemas que tú ya conoces, estás dominando el programa, el software, y de tal manera que cuando tú ya te tocas con un problema real de ingeniería, ya sabes utilizar el programa. Me dejo entender, ese sería el objetivo, ¿es cierto? O sea, acá no hay que yo hago porque me gusta, porque sí, no sé por qué hago, no, 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 acá todo tiene su porqué. Tú puedes resolver problemas analíticos que ya conoces con MATLAB para que domines el programa, para que sepas, para que ya tengas familiaridad con el programa. Y de tal manera que cuando ya tienes un problema real, ya sabes cómo aplicar el programa. Entonces, muy bien, ese es el objetivo. Entonces, aquí, por ejemplo, he simulado yo con MATLAB el problema. Ya, este problema. Entonces, ¿qué he hecho, por ejemplo? Muy bien, lo que yo he hecho es, he, he- he dibujado mi ventana numérica es así, ¿ya? Entonces, en esta región, desde un valor negativo, para mí este es el eje X, hasta otro valor positivo, que se tenga el mismo valor, he dado aquí una carga, una densidad de carga. Más la me he dicho acá, ¿hay carga o no? Densidad. ¿Cuál es su valor? Y le he dado el valor, ¿ya? Después, en este lado que está aquí, eh, no le he dado carga cero, densidad de carga, porque no hay carga. Aquí también densidad de carga cero. He tenido que darle la permitividad. Como es el espacio libre, le he tenido que dar el valor de epsilon sub cero aquí. Aquí también epsilon sub cero y aquí también epsilon sub cero. Entonces, ¿qué más he hecho? Condiciones de frontera. Condiciones de frontera aquí que sea tangencial, aquí también que el campo sea tangencial. Condiciones de frontera que aquí el campo sea normal, normal, ¿no? Y una vez que he hecho eso, he dibujado mi malla, mi mallado, he refinado más mi malla y he ejecutado el programa de MATLAB. Y después le he dicho, dibújame el potencial y el campo eléctrico. Entonces observo el campo eléctrico, mira, este es el origen. El campo eléctrico es cero y va creciendo positivamente, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Listo. Y después el campo ya es constante. Y el campo aquí también es negativo, va creciendo negativamente. Negativamente y hasta aquí llega a crecer y después ya es constante, pero el valor negativo. ¿Ya? Entonces eso es aplicando MATLAB, ¿no? Mira, en la actualidad ya existen algunos libros, aunque no son muy famosos, no son muy populares en nuestros medios, lo encuentras por internet, que hacen con MATLAB. Con MATLAB hacen los programas analíticamente también, ¿no? Analíticamente también hacen los programas con MATLAB. Muy bien, ¿qué más tenemos nosotros aquí? Tenemos más problemas, tenemos otro problema, eh, otro problema también tenemos que acá no he escrito, y bueno. Vamos con el problema 3. El problema 3 lo voy a explicar rápidamente, ya rápidamente lo voy a explicar porque tú ya lo dominas. El problema número 3. Una carga eléctrica volumétrica se define como el ρ es igual a ρ sub 0 para R menor o igual que A.
y el ρ es igual a 0 para R mayor que A. Cuando a ti te dan R, ya te están hablando en coordenadas esféricas, ¿ya? R es el radio, se supone que es el radio de una esfera. Entonces, esta carga existe dentro de una región esférica, una densidad de carga ρ sub 0. Y fuera de la distribución esférica, no hay carga, el ρ es igual a 0. ¿Ya? Determina el campo eléctrico en todo el espacio. Este problema es facilísimo, lo encuentras en los libros, todos los libros resuelven este problema. Entonces lo puedes resolver sin la ley de Gauss, con la ley de Gauss, como quieras, varios métodos. Con la ley de Gauss es mucho más rápido. El problema número 3. Vamos a resolver el problema número 3. Ya, esto, como tú puedes observar, esto lo he hecho ayer para que esté más claro. El problema 3 ya no me alcanzó el tiempo realmente. Aquí está el problema 3. Aquí me equivoqué, por ejemplo, en colocar las imágenes, ¿no? Ahí está el problema número 13. Aquí, fíjate que no está tan claro, pero bueno, ya, pero no todo también va a ser claro, pues, ¿no? Sino siempre tiene que haber algo que no esté bien, ¿no? El ser humano no es perfecto. Si tú buscas la perfección, que todo salga exacto, todo salga perfecto, nos espera el manicomio realmente, ¿no? La vida es imperfecta, los seres humanos somos imperfectos. Y hay un dicho que dice, la perfección es la locura y la imperfección es un arte, ¿no? Ejemplos sobre la imperfección hay un montón. Ejemplo, mira, hablemos un poco de psicología. El ser humano en verdad le gusta la imperfección. Por ejemplo, los bebitos. Los bebitos, todo el mundo adora a los bebitos. O las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque son imperfectos, se caen, hay que cuidarlos, son cabezoncitos. A las personas les gusta, por ejemplo, los perritos que son más feos, ¿no? Los perritos, ¿no? Los perritos más chiquitos, feitos. ¿No? Entonces, el ser humano le gusta la imperfección. Eso es su estado natural. Y nos están haciendo daños cuando nos piden la perfección, ¿no? Que todo tiene que ser exacto. Ahí nos se están yendo contra la naturaleza del ser humano. Y lo mismo, acá te digo que yo soy imperfecto, no, esto no ha salido tan bien, pero vamos a seguir adelante. Campo eléctrico producido por una carga definida como ρ sub 0 para R menor o igual que A, 0 para ρ mayor que A. ¿Cómo sería el dibujo? El dibujo sería así, mira. Una región esférica. Acá está tu sistema de coordenadas, el origen, X, Y, Z, y acá están las cargas. Ya está, ρ es igual a ρ sub 0. Procedimiento 1, no recomendado. Campo eléctrico, 1, 4 pi epsilon sub 0, integral de ρ, R al cubo, diferencial de volumen. Y acá te vas a demorar 40 minutos, no, no va a ser fácil realmente. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabes quién es el R, un diferencial del volumen aquí. Aquí vas a considerar un diferencial del volumen dentro. ¿No? Entonces aquí va a haber un R'. Aquí va a estar tu diferencial del volumen. Evidentemente aquí va a haber un diferencial de carga. Y vas a trazar un R mayúscula. ¿Dónde puede estar? Aquí, 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 pero casi siempre los libros eligen el eje Z, R. Acá hay un ángulo θ. Puedes aplicar la ley de cosenos. El R mayúscula aplica la ley de cosenos. Y el R sería pues la diferencia de este punto menos este punto.
Y es un poquito operativo. Lo encuentras en los libros, por si acaso, buscas, si tienes curiosidad. Bueno, digamos que tú tienes que poner bastante de tu parte. Tienes que poner bastante de tu parte porque nosotros tenemos limitaciones en cuanto a que las clases no son presenciales y tú tienes que poner bastante de tu parte. No se prefiere este método, no es recomendable. Procedimiento 2, ley de Gauss. Ley de Gauss. Entonces, como yo te he dicho, tú tienes que escoger tus superficies, ¿no? Entonces, tú tienes que darte cuenta que el campo eléctrico tiene la dirección de R y es constante. Entonces, tu superficie de Gauss va a ser una esfera, afuera, una esfera, ¿no? Y adentro también va a ser una esfera, tanto dentro de la distribución como fuera. Mejor dicho, vas a matar dos pájaros de un solo tiro, o sea, vas a calcular en ambos lados. Entonces, mira, tienes la superficie de afuera, que le vas a llamar R, tienes tu superficie de Gauss dentro de la distribución, que le vas a llamar R. En el primer caso, R es mayor que A, mayor o igual que A. En el segundo caso, el R va a ser menor que A. Observa que acá no le llamo R', porque es el punto donde vas a calcular el campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico aquí tiene alejándose en la dirección de R, y aquí dentro de la superficie también el campo eléctrico es alejándose en la dirección de R. Aplicando la ley de Gauss, la integral de superficie del campo eléctrico E.n diferencial de S es 1 entre epsilon sub 0, la carga encerrada, mejor dicho. La integral del lado izquierdo, que está acá, es fácil, el E sale para afuera y tienes que calcular la superficie nomás, R, 4pi R al cuadrado. Y adentro va a ser, bueno, aquí va a ser la densidad de carga, como es constante, por el volumen. Entonces, ρ sub 0, 4pi entre 3 R al cubo. Y afuera va a ser la carga encerrada, va a ser 4pi al cubo entre 3. Listo, calculaste el campo eléctrico. El campo eléctrico, que cuando aplicabas la fórmula del campo eléctrico te demorabas como 40 minutos, una hora, ahora lo resuelves en minutos. ¿Ya? Ese sería el problema número 3. Muy bien. No sé si me han entendido, jóvenes. Yo sí, Vamos a profesor. vamos a avanzar un poco con la teoría. Y sí, vamos a avanzar con la teoría. Y ya se supone que ley de Gauss se conoce. Y vamos con potencial electrostático, potencial escalar o electrostático. ¿Ya? Vamos a hacer potencial electrostático, campos electrostáticos en medios conductores, vamos a hacer también en esta clase. Y vamos a ver si llegamos a dipolo eléctrico. Si no llegamos a dipolo eléctrico, me parece que sí podemos llegar a dipolo eléctrico, pero vamos con el potencial. Potencial escalar o electrostático. Ya, una motivación. Mira, cuando tú utilizas MATLAB, te calcula el campo eléctrico, y también unas líneas B, que le llama B, color B. Color o líneas, ¿no? Entonces son los potenciales. Entonces, el campo eléctrico y el potencial tienen una relación. Entonces hay que demostrar de dónde sale esta relación. Campo eléctrico, producido por una carga puntual. Vamos a hablar del potencial escalar o también potencial electrostático. Campo eléctrico producido por una carga puntual Q' está dado por, a ver, campo eléctrico de una carga está dado como Q', 4pi epsilon sub 0 R al cubo, es el módulo, y en la dirección R. Ya. Ya. Entonces acá en esta figura, el campo eléctrico, nosotros sabemos muy bien, hemos visto que el campo eléctrico tiene esta dirección.
Entonces, esto salió de la ley de Coulomb, que fue experimental, fue empírico, vimos lo que ocurre en la naturaleza, nadie pudo demostrar. Y recién aquí vamos a aplicar nosotros las matemáticas. ¿Ya? Por análisis vectorial se sabe lo siguiente. Por análisis vectorial se sabe lo siguiente. Por análisis vectorial se sabe que el gradiente de 1 entre R es menos R entre R al cubo, el gradiente. Entonces observa que aquí hablo de un gradiente y cultura general. Es probable que en algunas situaciones necesites. El gradiente prima ya no es negativo, sino es R entre R al cubo. El gradiente es un operador vectorial, lamentablemente no se va a poder explicar porque análisis vectorial se ha retirado del curso, porque si no, no terminamos. Entonces el gradiente es un vector, es un operador que se aplica sobre los escalares, sobre funciones escalares. Por ejemplo, acá tenemos uno entre R, es un escalar. Bien, acá también tenemos uno entre R. Gradiente es menos R entre R al cubo. Y el gradiente prima de 1 entre R es R entre R al cubo. ¿Tú sabes la diferencia entre el gradiente y el gradiente prima? ¿Ustedes saben la diferencia? ¿Qué me pueden decir, jóvenes? No, profe. La orientación, No, profesor. La orientación. No. Vamos a explicar ya. Agradezco la curiosidad que ustedes tienen. Te voy a explicar porque este tema también es importante. ¿Ya? Por eso es que hay por eso yo identifico un prima con un no primo. Mira, el gradiente es un operador vectorial. Por ejemplo, mira, el gradiente de un escalar, en este caso el escalar podría ser U, ¿ya? Como es un operador vectorial, por ejemplo, en rectangulares sería derivada con respecto a X de este escalar en la dirección X. Más, no sigo porque es parecido, ahora es con respecto a Y, con respecto a Z. Observa que acá está X. X es una variable, es una coordenada. Entonces, este X corresponde a esta coordenada que está aquí. Este punto tiene un valor que es X y Z. Mejor dicho, cuando te hablan del gradiente, quiere decir que se va a aplicar la operación vectorial sobre esta coordenada, la coordenada donde tú vas a calcular donde calculas el campo eléctrico. Mientras que este gradiente prima, el gradiente prima, a ver, aquí mismo puedo usar esta figura. Aquí viene el prima, y esto va a ser con respecto a X prima, me dejo entender, y aquí va a ser con respecto a Y prima. Este gradiente prima se va a aplicar aquí, en esta coordenada, o sea, aquí, mira, esto tiene como coordenadas X prima, Y prima, ya, ¿me entendiste? O sea, la operación vectorial depende de dónde se aplica, si se aplica en el punto donde están las cargas, o si se aplica en el punto donde vas a calcular el campo eléctrico. Jóvenes, no sé si ya me entendieron. ¿Qué dices, Ángel David Bravo?
Jóvenes, ¿están presentes? Sí, profe. El compañero le respondió por el chat, profesor. Ya, bueno, pero como más o menos, no sé si me están entendiendo, o sea, cuando te hablan de gradiente, quiere decir que vas a aplicar la operación diferencial en este punto, ya en el punto X y Z, porque este R tiene coordenadas X y Z. Y si te hablan del gradiente prima, quiere decir que vas a aplicar en este punto. Entonces, esto muchas veces en el curso lo vas a utilizar, ¿no? Cuando te hablan del prima. Ya, en este caso, te están hablando del gradiente sin prima, ¿no? Pero necesitas saber también cómo se calcula el gradiente prima, ¿no? Listo. Entonces, mira, vamos a aplicar esto, gradiente prima. El gradiente sin prima, perdón. Como es menos R entre R al cubo, y tú acá tienes R entre R al cubo, ¿ya? Entonces, esto va a ser el menos gradiente de 1 entre R. Este R entre R al cubo va a ser el menos gradiente. Entonces, reemplazas. Aquí menos el gradiente. Como esto es una constante, Q' es una constante, 4pi epsilon es una constante, pues pasar adentro. La constante sale fuera o puedes meter adentro, ¿no? Una constante siempre, si estás derivando, por ejemplo, la constante sale fuera de la derivada. Como este es un operador diferencial de derivadas, puedes pasar, entonces pasas adentro. Entonces el campo eléctrico es el menos gradiente de este término entre paréntesis. Y este término entre paréntesis es un potencial. Entonces aquí se define el potencial electrostático. El potencial va a ser Q' 4pi epsilon sub 0R, unidades voltios. Entonces ya tienes el potencial y el campo eléctrico va a ser el menos gradiente de B. Menos gradiente de B. Bien. El campo eléctrico va a ser menos gradiente de B. Entonces, aquí surge otro método. ¿Cuál es el otro método que surge? Nosotros podemos calcular primero un potencial en un punto, antes de calcular el campo eléctrico. Por ejemplo, hasta ahora nosotros estamos calculando el campo eléctrico. Pero ahora, si nosotros aplicamos nuestra matemática, nuestro análisis vectorial, nos hemos dado cuenta que primero podemos calcular un escalar B, y tenemos la fórmula. Es Q', 4pi epsilon sub 0 por la distancia de la carga hasta el punto. Entonces calculas el potencial. Y una vez que has calculado el potencial, primero, calculas después el campo eléctrico como menos gradiente de B. Por favor, me preguntan si me han entendido lo que estoy hablando. Yo sé la matemática, puede resultar un poquito difícil, ¿no?, de entender, pero el concepto no, el concepto es fácil. O sea, quiere decir que primero hay un potencial que tú tienes que calcular. ¿Y qué pasa si el potencial producido por una distribución de carga continua? Cuando es una carga continua, primero tú tomas un diferencial de carga. Ya te expliqué cómo tomas el diferencial de carga y te imaginas que es una carga puntual, y vas a calcular diferencial de B, diferencial de Q, 4pi epsilon sub 0R. Y el potencial vas a calcular integrando sobre todas las cargas. Integral diferencial de Q', 4pi epsilon sub 0R. Acá tenemos una figura, mira. Acá tenemos un diferencial de Q y vas a calcular el diferencial de B, ¿no? El diferencial de B y el sigma. Cuando tienes una carga superficial, el sigma se define como diferencial de Q entre diferencial de S. Así sería el potencial. Este es el potencial, y también tenemos la relación entre el campo eléctrico y el potencial. Esto es definición de gradiente. El gradiente es un tema que tú has llevado en análisis vectorial, y esto es
análisis vectorial, o sea, la teoría de gradiente. Cuando tú tienes el diferencial, la variación de un escalar, esa variación del escalar es igual al gradiente del escalar punto diferencial de R. Como el campo eléctrico es menos gradiente del B, entonces en lugar de gradiente de B, pones el campo eléctrico. Mira, no estamos inventando nada. Ocurre que este tema que está acá, se supone que tú ya lo llevaste. Este tema es análisis vectorial. El tema gradiente. ¿Ya? Ese tema que está. Entonces, lo único que tú estás haciendo ahora es simplemente, como ya sabes que el campo eléctrico es el menos gradiente de B, reemplazas el campo eléctrico aquí. Integrando desde el punto 1 hasta el punto 2, o integrando desde el punto 1 hasta el punto 2, tienes la diferencia de potencial. Entonces, se obtiene una diferencia de potencial. Si se desea el potencial del punto 2, puedes cogerse referencia en el punto 1. Este es el tema que tú se supone que lo has estudiado. Bien, jóvenes, vamos a hacer una pausa de unos 15 minutos así, para ir a los servicios, ¿no? O tomar un café. Entonces vamos a hacer una pausa y volvemos para hacer problemas del potencial eléctrico. Este punto que está acá tiene coordenadas, ¿estamos? Las coordenadas que tú tienes en este punto son X y Z. ¿De acuerdo? No sé si me entiendes. Claro. Ya. Este punto también tiene coordenadas. Sería X', perdón, coma, Y', Z'. ¿Me entendiste? ¿Quedó claro? Claro, claro. Ya. ¿Tú me puedes calcular esta distancia R? O dime, ¿cómo se calcula esa distancia R? Diferencia de vectores y su módulo. Esta distancia R. Ojo, aquí aparece módulo, ¿ah? No es vectores, es una distancia. ¿No es cierto que es esto? ¿Qué más sigue acá? ¿Correcto? ¿Me entendiste? ¿Ya? Entonces, cuando tú aplicas gradiente, lo que tú estás haciendo es, estás derivando con respecto a X. Y yo te hago una pregunta, ¿tú sabes derivar 1 entre R? O sea, cuando tienes raíz cuadrada de X menos X', ¿te han enseñado? O sea, ¿sabes derivar eso con respecto a X? Sí, ¿no es cierto? Cuando haces la derivada, te sale efectivamente esto. Es un poquito operativo, pero me parece que no es necesario matarse haciendo la derivada, ¿no? Simplemente explicando. No sé si ya me entendiste. Sí. Así es, jóvenes.